XDefiant nos acaba de dar una guía para jugar como un pro. Se trata de una guía de XDefiant que han hecho en colaboración con pro players del sector a los que han reunido en una competición de XDefiant. De hecho, aquí tenéis el vídeo por si queréis verlo después. Así que XDefiant en colaboración con esta gente, estos pros, han hecho esta guía para jugar como un pro player. Te han dicho muchos tips que tienes que tener en cuenta. Así que la guía se divide en estas 4 cosas. En configuración del equipamiento, o sea, loadout. En mecánicas de movimiento, aquí nos van a dar muchos tips de cómo moverse, del strafing, del control en el aire, por ejemplo. Por otro lado, nos hablan en esta guía de habilidades y personajes. Y por último, de posicionamiento y estrategia. Por cierto, suscríbete para estar atento de todas las noticias, porque dentro de muy poco te voy a decir el pase de batalla de XDefiant. Bien, entrando con esta guía, en la configuración del equipamiento, por un lado nos están hablando de la elección de los accesorios. Y de aquí nos están diciendo, nos están recomendando un accesorio que se llama Kick Draw, que es básicamente para desenfundar tu arma rápidamente, y el Red Dot, que es para mejorar la visibilidad. Empezamos a ver cómo va a ir el meta de XDefiant. Por otro lado, en el tema del retroceso y la velocidad, nos están recomendando que evitemos accesorios que penalicen la velocidad de movimiento. Respecto a las mecánicas de movimiento, esto sí que es muy extenso, tiene mucho jugo. Lo primero que nos han dicho es la importancia del movimiento. Ya sabéis que XDefiant es muy explosivo, frenético, y es por esto que hacen hincapié en estas mecánicas que te voy a decir ahora. La primera que nos han dicho son los combos de desplazamiento y salto. De aquí nos están hablando mucho de la importancia de saltar dentro del juego para sorprender al enemigo, como puede ser, por ejemplo, piquear saltando, el jump pick. Piquear es asomar, cuando vayas a asomar por una esquina, pues lo haces saltando. Y al parecer es una buena mecánica en este juego, nos están diciendo. Por otro lado destacan el control del aire. Y esta es mi favorita porque XDefiant tiene un control en el aire increíble. Puedes empezar a ir por la izquierda y cambiar hacia la derecha a la dirección mientras estás en el aire. Nos están diciendo que tienes que aprender a maniobrarte. Y esto nos dicen que se puede aplicar al jump pick asomando con una esquina. Combinando todo esto, pues ya empiezas a ser un buen jugador en este juego. Como último punto en cuanto a mecánicas, nos están hablando de contrarrestar movimientos avanzados. Te hablan de la importancia de agacharte también, decidir cuándo te agachas o cuándo eliges moverte. Nos dicen que al final tienes que aprender a disparar de todas las maneras posibles que se pueden usar en este juego. Luego, como tercer punto, hablamos del uso de habilidades y personajes. Y por aquí nos hablan de la importancia con la coordinación de las habilidades. De aquí nos dicen que tienes que aprender a usar las habilidades en el momento adecuado. Y no solo eso, sino combinarlas con tus compañeros para que sean más efectivas. Si estás en el modo empujar la carga, no va a tener la misma importancia tu ultimate que si la combinas con un compañero que puedes destrozar a todo el equipo enemigo en ese momento y eso permitirte hacer avanzar la carga. Aparte de que hay habilidades que se complementan con otras de otros personajes. Y de aquí nos han dicho que por un lado tienes que pensar en los personajes, no solo para ayudar a tu equipo, sino también para que te beneficie con tu estilo de juego. Va a haber facciones que se adapten mucho más a tu forma de jugar. Algunas serán más frenéticas, tipo asesinos. Otras serán más estáticas. Tienes que encontrar tu facción. Y luego, como cuarto punto y último, nos hablan de las posiciones y las estrategias. Estrategias dentro del mapa de XDefiant. De aquí nos dicen y nos destacan la importancia de los puntos del mapa. Tienes que aprenderte los mapas y no solo eso, sino las áreas donde tienes más importancia y relevancia dentro del mapa. Como puede ser, nos están diciendo los puntos de respawn, que al parecer son muy importantes. Y como último punto nos hablan de la experiencia y conocimiento del juego, que es básicamente un cierre de esta guía. Nos están diciendo que vas a tener que echarle muchas horas al juego porque tiene muchas cosas y mecánicas, lo que aumenta el skill gap. Este ha sido la guía, pero te recuerdo que no es lo único que ocurre en XDefiant, también ocurren otras muchas cosas, como puede ser, por ejemplo, toda esta cantidad de skin que nos están regalando. Por aquí te dejo el vídeo para que le eches un vistazo porque son por tiempo limitado. Que os vaya súper lindo.